las huellas de Santo Domingo. Es para nosotros un honor. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial, el Padre Jesús Flores, un erudito en la historia de la iglesia y en especial en la historia de los dominicos. Es un invitado que nos hizo favor de aceptar la invitación que le hizo el Padre David y pues le cedo la palabra al Padre David para que lo presente. ¿Quién mejor que él que lo pueda hacer? Muchas gracias, el Padre Jesús, por estar con nosotros. Adelante, Padre David. Gracias, Alejandro. En primer lugar, muy buenas noches a todos. Nuevamente, muchas gracias por estar acompañándonos en este ciclo de conferencias, el cuarto que hemos organizado con la Fraternidad Dominicos Seglares del Convento Santo Tomás de Aquino de Cuapa para festejar este jubileo del 8º centenario del Dies Natalis de nuestro Padre Santo Domingo. El primer bloque hablábamos, para recordar, hablábamos de elementos propios de la vida y del carisma, de la espiritualidad de nuestra orden. En el segundo bloque tuvimos la oportunidad de acercarnos a la biografía de nuestro Padre Santo Domingo con esas cápsulas biográficas que hicimos. En el tercer ciclo de conferencias, tuvimos la oportunidad de conocer a miembros de nuestra familia dominicana que en tierras de América Latina vivieron su vocación y dieron testimonio del amor de Dios y del amor de nuestro Padre Santo Domingo. Y ahora tenemos la oportunidad en este cuarto ciclo, con que cerramos propiamente la celebración del jubileo del 8º centenario de la muerte de Santo Domingo, con el estudio, acercarnos a las figuras de personajes que también son importantes en la fundación y en la consolidación de nuestra orden, que son los primeros superiores generales, que en nuestra orden, como lo decíamos hace unos días, llevan como nombre maestro, el maestro de la orden. A veces le decimos el maestro general, pero el nombre correcto es el maestro de la orden. Es un nombre que brota de la propia decisión, del propio deseo de nuestro Padre Santo Domingo, que no quiso ser llamado abad, sino más bien maestro. Y hemos ido en estos días recorriendo algunas figuras. Comenzamos propiamente con nuestro Padre Santo Domingo. El día de ayer teníamos la oportunidad de acercarnos y de estudiar la figura de Fray Raimundo de Peñafort. Y el día de hoy vamos a tener también el gran privilegio de escuchar a Fray Jesús Flores, que nos va a compartir la personalidad y la obra del primer sucesor de nuestro Padre Santo Domingo, porque en orden sería Santo Domingo, luego sería el Beato Jordán de Sajonia, luego sería San Raimundo de Peñafort y sucesivamente. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a este personaje que, entre otras cosas, a mi juicio, le debemos el que podamos conocer el perfil espiritual de Santo Domingo. Recordemos que él es de los primeros que escribe, él sí conoció directamente a Santo Domingo y por supuesto que participó cercanamente a él en esta obra fundacional y de consolidación, y se dice incluso que gracias al impulso de Santo Domingo, a Jordán de Sajonia le tocó ver crecer la orden en varias naciones, especialmente en Europa. Vamos pues entonces a escuchar lo que Fray Jesús Flores nos va a compartir sobre este personaje entrañable, cuya fiesta se celebra justamente el 13 de febrero. Este domingo pasado teníamos que haber celebrado al Beato Jordán, pero claro, como cayó domingo, por supuesto que la figura central del domingo es nuestro Señor Jesucristo. Pero con esta introducción, pues queremos simplemente ubicar el tema de este día. Y bueno, tengo el privilegio de grandísimo de presentar pues a uno de los frailes que sin duda alguna forman parte de la vida de un servidor, Fray Jesús. A mí me tocó recibirlo en la orden, me tocó acompañarlo en su introducción y hemos compartido muchos, pero muchos momentos sumamente agradables e intensos en nuestra vida frailuna. Fray Jesús Flores Aparicio es nacido aquí en la Ciudad de México. Él ingresó a la orden, hizo sus estudios de filosofía en nuestro Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino en León, Guanajuato. Después estudió en el IFTIN la teología y posteriormente hizo, bueno, sobra decirlo, ¿verdad?, una licenciatura en historia en la Universidad Pontificia de México. Hace un rato Alejandro le llamaba un erudito en la historia y creo que no exageró. Lo vamos a escuchar a continuación. Tiene no solamente un gran conocimiento, yo creo que los conocimientos son importantes, pero tiene una gran pasión
por la historia, y cuando habla de la historia de nuestra orden, esa pasión se enciende. Yo también, a nombre de todos los que estamos aquí reunidos, quiero dar las gracias a Fray Jesús, que en medio de sus muchas actividades, que me consta que tiene muchas responsabilidades, actualmente es el párroco en la parroquia de Santa Rosa de Lima, y por supuesto que enseña en varias instituciones, en el IFTIM y en la Universidad Pontificia de una manera muy directa, y que en medio de esas actividades haya querido estar con nosotros esta tarde, pues verdaderamente es un privilegio. Te agradecemos, Jesús, estar aquí con nosotros y nos disponemos a escucharte. No sé si me permitirías, porque antes de darte la palabra, porque ayer quedó una pregunta ahí medio latente, ¿verdad? Sobre una pregunta que no recuerdo si la hizo Rubén o quién, sobre el nombre del convento pertenecía a San Raimundo de Peñafort, que si el convento se llamaba Santa Catalina por Santa Catalina de Siena. Obviamente que no, Santa Catalina de Siena es posterior. El convento de Santa Catalina de Barcelona, que yo tuve la oportunidad de visitar en una ocasión, lleva ese nombre porque recordemos que nuestro Padre Santo Domingo, profundamente devoto a la Santísima Virgen María, es también muy devoto de dos mujeres, de María Magdalena y de Santa Catalina Mártir, Santa Catalina de Alejandría. El convento de Barcelona lleva ese nombre en honor a esta santa por la que Santo Domingo, nuestro padre, tenía una gran devoción. Santa Catalina de Siena será 100 años, 100 años después. Así que nada más quería hacer esa aclaración para que no quedara esa duda que quedó ahí por el aire y que hace un rato Alejandro me decía que si podía yo abordar. Una vez hecho esto, damos la palabra a Fray Jesús y nuevamente muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, David, Alejandro y demás miembros de las fraternidades dominicanas, muy concretamente de este convento de Santo Tomás de Aquino de Villacuapa. He tenido el honor en los momentos de estudiante e incluso como presbítero relativamente recién ordenado de convivir con varios de ustedes. Y bueno, pues me siento muy complacido por poder haber aceptado la invitación originalmente para hablar de San Raimundo de Peñafort. Sin embargo, pues hubo allí que hacer alguna adecuación y me pidieron que tomara al beato Jordán de Sajonia. Bien, pues como también decía Fray David hace un momento, es uno de los personajes más importantes en nuestra historia dominicana. Desde luego, por ser el sucesor inmediato de nuestro padre Santo Domingo de Guzmán, pero también porque durante el gobierno como maestro de la orden es el periodo pues realmente de mayor desarrollo, expansión y consolidación de la orden de predicadores. No olvidemos, me imagino que con la introducción que había hecho Fray David hace un momento, ustedes lo deben de tener muy presente y también en otras ocasiones donde ya se ha abordado la figura de nuestro Padre, la orden de predicadores en sentido estricto y con el reconocimiento de la Iglesia, pues surge en el año de 1216. Estamos hablando del siglo XIII. Y curiosamente, a lo largo de las décadas que configuran este siglo XIII, podemos decir que es el periodo de oro de la orden de predicadores, en el sentido de que aunque está recién nacida, rápidamente logra un profundo y notabilísimo desarrollo. Para finales del siglo XIII, la mayoría de las naciones de Europa de aquel entonces tienen la presencia de frailes predicadores. Las provincias, que como sabemos es la manera en que la orden se va a ir organizando, han crecido de forma también muy exponencial durante el siglo XIII y también en el siglo XIII pues va a haber personajes que encarnan de una manera muy expresiva el carisma dominicano. Uno de ellos pues es a quien vamos a abordar hoy, el beato
Jordán de Sajonia, pero tenemos algunos otros. Ya vieron ustedes la figura de este notabilísimo legislador Raimundo de Peñafort, pero también en esta misma época no hay que olvidar a teólogos de gran envergadura, como el mismo Tomás de Aquino, Alberto Magno, Pedro de Tarantesia, entre algunos otros. Entonces, es muy interesante ver este periodo histórico porque en un tiempo relativamente corto nos vamos a encontrar con un crecimiento notabilísimo de la orden. Y bueno, pues la figura de Jordán de Sajonia está íntimamente ligada a este desarrollo de la orden de frailes predicadores. Así como podemos decir que gracias a Santo Domingo la orden surgió y va a recibir la impronta de su espiritualidad, la impronta carismática en el sentido de este don que el Espíritu Santo suscitó en el fundador, ciertamente el tiempo en el que Domingo va a conducir a la orden para darle los primeros elementos organizativos y para señalarle las líneas apostólicas, etcétera, pues relativamente es breve, porque si ustedes lo recuerdan, nuestro padre muere el 6 de agosto de 1221. Entonces, pues estamos hablando de unos cuantos años después de la fundación. Y en este orden de ideas, el beato Jordán de Sajonia va a completar la obra de Santo Domingo en cuanto que se convierte, por decirlo en estos términos, en el heredero de las líneas apostólicas que ya había pues señalado, que ya había mostrado Santo Domingo, y también es el que va a darle como una a darle como la corporeidad más estricta, la musculatura, los nervios, haciendo la comparación del cuerpo a la orden. Entonces, indiscutiblemente es un personaje pues de gran trascendencia. Curiosamente, también en esta nota introductoria que hago, es muy interesante el ver que se trata de un hombre muy brillante, de un hombre que asimila de una manera modélica el espíritu de la predicación, que redacta una de las primeras biografías sobre Santo Domingo, que estará también al pendiente de la organización legislativa de la orden, pero curiosamente con el paso del tiempo no ha sido tan recordado, hay que ser muy realistas en ese sentido, como otras figuras. Probablemente también esto se deba a que pues la labor de Jordán de Sajonia quedó muy circunscrita al terreno estrictamente de la orden, en comparación de otros personajes que no únicamente colaboraron de manera directa con la orden, sino también tuvieron algunos oficios en relación a la iglesia de la época. Bien, entonces, pues dicho lo anterior, vamos a presentar algunos datos biográficos y también contextuales de Jordán de Sajonia para ubicarlo en el tiempo y pues para saber sus orígenes y cómo se acerca a Domingo de Guzmán y al proyecto de la Orden de Predicadores. Curiosamente, no tenemos una fecha precisa del nacimiento de Jordán de Sajonia. Es curioso porque Jordán procede de una familia noble. Le denominamos de Sajonia porque nació en esa región de lo que actualmente es una provincia territorial en Alemania. Acordémonos que
la Alemania como hoy la conocemos en el mapa, en esta época, el periodo medieval como tal no existía. Había un reino de Alemania que se desprendió con la muerte de el último de los descendientes de la dinastía carolingia de Carlomagno. Esto es prácticamente hacia finales del siglo IX. Entonces aparecía el reino de Alemania, pero hay que tener cuidado porque pues veces por razones lógicas y obvias de inmediato pensamos en el territorio que actualmente tiene la nación alemana y no es tan así. Además, no hay que olvidar que la fracción de lo que se llamaba Alemania en aquel entonces formaba parte del imperio del momento en Occidente, que era el llamado Sacro Imperio Romano Germánico, que después va a tener algunos otros nombres y que en la época en la que estamos ubicando a Jordán de Sajonia, prácticamente pues sí contemporáneo de nuestro padre Santo Domingo de Guzmán, ya veremos alguna diferencia cronológica, desde luego en edades, reinaba la dinastía de los Hohenstaufen. Esta dinastía va a tener mucho poder ya desde el siglo XII y terminará con la muerte de Federico II hacia pues mediados del siglo XIII. Un personaje que dará mucho conflicto a la iglesia, sobre todo a los papas que en ese momento reinan y que algunos de ellos tuvieron un nexo muy cercano con la orden. Por ejemplo, Inocencio III, bueno, será el preceptor de Federico, pero sus sucesores tendrán ya una relación hasta cierto punto tensa con el emperador. Honorio III, que es el que definitivamente aprueba a nuestra orden, después Gregorio IX, pues prácticamente el primer concilio de Lyon fue celebrado o convocado para abordar como tema medular la situación de la iglesia con el imperio. Bueno, cito esto para que incluso nos ubiquemos en el marco geográfico y cronológico. Entonces, Sajonia era un territorio perteneciente al reino de Alemania, pero hecha esta aclaración, no es estrictamente la Alemania que nosotros conocemos y que data de finales del siglo XIX, ya la unificación de la nación alemana, e incluso, como recordarán, pues en el siglo pasado fue dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, entonces tenemos ahí presente este territorio. Curiosamente, también hay otro personaje tiempo después que es de esta zona de Sajonia, Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI. Entonces, decía yo que Jordán nace en el seno de una familia noble. Sus padres tenían el título y a la vez el territorio feudal del condado de Eberstein. Es donde nace y señalaba que llama la atención que aunque era de una familia noble, no tenemos, al menos por las fuentes que han subsistido, un documento que nos pudiera determinar con cierta veracidad el año de su nacimiento. Pero haciendo algunos cálculos y de acuerdo a quienes han estudiado más la figura de Jordán, se llega a concluir que nació en el año 1190. Entonces es muy probable o casi seguro que haya nacido en ese año. Estamos ya en las prácticamente postrimerías del siglo XII. Si ustedes recuerdan, Santo Domingo es también ubicado en cuanto a la cronología 20 años atrás, es decir, en 1170. Por eso es que hablaba de que son pues casi contemporáneos. Obviamente que por las razones geográficas de la época y
desde luego las condiciones también propias de ese momento histórico se van a conocer mucho tiempo después, o más que mucho tiempo después, unas cuantas décadas después, por usar esta expresión. Lo que sabemos es que pues recibió la formación básica o inicial que se acostumbraba en la Europa occidental de aquel entonces, en el territorio de Sajonia, y es ya más seguro también por las fuentes que poseemos que va a ir a la Universidad de París hacia el año de 1210, o sea, cuando él contaba con 20 años de edad. Hay que tener también presente que en el siglo XIII o incluso ya desde el siglo anterior, habían surgido en las ciudades que también en esa época comienzan a aparecer en buena parte de Europa, las universidades, que eran los centros educativos de enseñanza superior y que constaban en aquella época fundamentalmente de 4 facultades. En ellas se enseñaba el conocimiento sumo, como se decía en esta época medieval. A saber, pues estaba la Facultad de Derecho, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Medicina y la Facultad de Teología. Para ingresar a la universidad se requería haber cursado lo que se llamaban los estudios básicos, que estaban constituidos en el llamado trivium y quadrivium, que desde la infancia y adolescencia se enseñaban, bueno, no a toda la población, sino especialmente a los nobles o a aquellos que tenían alguna formación en el mundo eclesiástico, especialmente en los monasterios. No olvidemos que todavía para el siglo XII la vida religiosa se entendía específicamente como vida monacal o vida monástica, aunque ya en el siglo XII va a comenzar a diversificarse en la Iglesia de Occidente, como ustedes también lo estudiaron en su momento, aparecen los llamados canónigos regulares que van a convertirse en un antecedente muy fuerte de lo que van a ser las órdenes mendicantes del siglo XIII. De hecho, Santo Domingo de Guzmán pues fue canónigo regular. Entonces, el mundo de la clerecía, especialmente el mundo relacionado al estilo de la vida monástica, tenían acceso a estos estudios fundamentales. Antes de las universidades existieron lo que se conocía como escuelas, donde fundamentalmente se profundizaba en el campo filosófico y teológico. Y estas escuelas las había en las catedrales y desde luego en las abadías. Por eso hablábamos de escuelas catedralicias y de escuelas monacales o abaciales. Después, finalizando el siglo XI, pero sobre todo en el siglo XII, aparecen las universidades que van a representar en el momento histórico al que nos referimos una verdadera revolución cultural y también un elemento que viene a apuntalar la transformación urbana de Europa, porque en los siglos previos, pues Europa se entendía en el plano de los señoríos feudales, pero ya desde el siglo XI en adelante aparecen estos centros de formación superior. Entre los varios que surgieron en estos momentos de la historia, hay que destacar fundamentalmente 2, la Universidad de París y la Universidad de Bolonia, sin menosprecio de otros centros también importantes, como sería el caso de Oxford, después en el territorio de lo que hoy es Alemania, Colonia, y en la península ibérica, Salamanca, por citar
a las de mayor antigüedad y de renombre en aquel momento. La familia de Jordan determina que vaya a estudiar a París. Entonces, lo vamos a tener presente en la Universidad de París a partir del año de 1210. Parece ser que desde años atrás, como era quizá la costumbre, pero aquí es muy seguro que el propio Jordán manifestara un deseo mucho más estable, quiso abrazar la vida clerical, ¿sí? Y cuando llega a la ciudad de París para iniciar sus estudios universitarios, él ya era subdiácono, ¿sí? Acuérdense, yo creo que también por allí lo han leído o en algunas de las exposiciones que han tenido en otros momentos, les refirieron que en ese entonces en la Iglesia Latina existían varias órdenes, es decir, el sacramento del orden estaba configurado por 8 grados y a cada uno de esos grados se le denominaba orden, por eso se hablaba de las órdenes. Existían las llamadas órdenes menores y las órdenes mayores. Entre las órdenes menores, pues hay que recordar, estaba el hostiario, el exorcista, el lector y el acólito. Y luego venían las órdenes mayores. El primer grado dentro de las órdenes mayores era el subdiaconado. Después ya el diaconado, el presbiterado y el episcopado. Entonces, cuando va a comenzar sus estudios en esta universidad, ya Jordán había recibido las órdenes menores y se estaba introduciendo a las órdenes mayores a través del subdiaconado. Y lo que va a estudiar en esta Universidad de París en estos años a partir de 1210, pues será concretamente los estudios filosóficos y los estudios teológicos. Hago aquí nada más un pequeño paréntesis para que no caigamos de repente en una retrospectiva inadecuada en cuanto a la situación histórica de aquella época. Quienes abrazaban el estilo de vida clerical, ciertamente se les daba una formación académica, pero curiosamente ya cuando estaban ordenados, no como en los tiempos modernos o contemporáneos, donde la formación pues es previa a la ordenación o a recibir algunos ministerios o llamados instituidos o los grados del sacramento del orden que actualmente existen. Se recibía la formación básica y en esa formación básica a la par eran promovidos a las órdenes menores y generalmente al subdiaconado o al diaconado. Había incluso a algunos que eran ordenados presbíteros y hasta que eran ya presbíteros ingresaban para los estudios universitarios, que también en aquella época fundamentalmente los grados que se obtenían eran 3, el bachiller, el licenciado y el doctor, aunque existían en las universidades algunos grados muy especiales que reflejaban una especialización, válgase la redundancia, y también pues manifestaban la dedicación de algunos alumnos que era el del lector sentenciario o lector de las Santas Escrituras. El lector sentenciario era el que enseñaba pues casi de memoria, como era el uso en aquella época, una obra que desde el siglo XI se convirtió en una de las principales referencias o incluso manuales tanto en el campo filosófico y teológico, que eran las sentencias de Pedro Lombardo, uno de los primeros autores de la escolástica. No olvidemos también que las universidades de aquella época está dominando la tendencia de la escolástica. La escolástica es la escuela filosófico-teológica que recurre
para sus exposiciones y para la interpretación del mundo a nivel filosófico y la interpretación del misterio cristiano del pensamiento aristotélico, y forma todo un sistema pues muy organizado racionalmente. De hecho, algunos autores dicen que propiamente la teología nació con la escolástica, incluso el término, porque en la antigüedad, en la época de los santos padres, estrictamente no se hablaba tanto de teología. Por ejemplo, las obras de los padres de la antigüedad tienen un tratamiento diferente e incluso recurren más al platonismo, desde luego, en un grado notabilísimo, que al pensamiento aristotélico. Entonces, este es el ambiente que reina en las universidades. Se ingresa no necesariamente para ser clérigo, para ser sacerdote, pero sí hay un buen número de clérigos que acuden a las universidades para obtener estos títulos de bachiller, posteriormente de licenciado, y aquellos que llegaban a un estudio más profundo e incluso contribuían en el ámbito investigativo, recibían ya el título de doctor. Y existían estas figuras de lectores, el lector de las sentencias y el lector escrituriario, o sea, el lector que se dedicaba a presentar los textos de la Sagrada Escritura, empleando sobre todo la interpretación y metodología alegórica, que va a ser muy usual en este periodo en cuanto al desarrollo de la práctica teológico-bíblica, por denominarlo así. Entonces, Jordan va a estudiar en esa época la teología y se va a ir preparando para participar de las órdenes que le faltan, el diaconado y el presbiterado. Por lo que sabemos, era un joven muy talentoso, intelectualmente hablando, pero también tenía otras cualidades. Parece ser que poseía una sensibilidad muy especial y por eso pues también tenía facilidad para el arte. Y por otro lado, sí, de acuerdo con lo que podemos entrever en las obras que dejó escritas y en su epistolario, en sus cartas, se nota una muy especial espiritualidad ya desde ese momento. Era un joven pues muy estrechamente vinculado a la vida de oración. De hecho, en esta época va a entablar una relación de amistad muy profunda con un compañero también de origen noble, que se encontraba en la misma Universidad de París y que también era clérigo, de nombre Enrique. Y la relación con ellos, o entre ellos, mejor dicho, pues va a ser muy profunda, al grado que cuando Jordán pues muestra su interés en acercarse a la naciente orden de predicadores, Enrique le seguirá y serán de los primeros jóvenes que soliciten el ingreso a la orden provenientes de la Universidad de París. Bien, para el año de 1219, nos vamos a encontrar ya a Jordán como diácono. Está a punto de recibir el orden, ha obtenido los grados que señalaba al inicio de bachiller en teología, y pues todo indica que dará los pasos inmediatos para el presbiterado, para el sacerdocio. Y es en este momento cuando pues va a tener un encuentro con nuestro padre Domingo de Guzmán. Ya para esta época la orden ha sido aprobada, recordemos, 1216, estamos aquí en 1219. Y no hay que olvidar que después de la aprobación de la orden, Domingo de Guzmán, en estos años que le restan de vida,
comenzó a fundar conventos en pues distintas partes de Europa, concretamente la zona pues más del centro occidente, como sería el caso de lo que es hoy España, la península ibérica, desde luego Francia, donde nace la orden, Toulouse. También va a hacerse presente en la península itálica, desde luego Bolonia, y también en la zona alemana. Según los datos que poseemos, es muy seguro que hacia este año de 1219 y el año siguiente, 1220, que es una fecha o un año, mejor dicho, muy importante en la vida de la orden, se tengan unos 60 conventos en el territorio europeo. Y pues va a haber un número ya considerable de frailes. No se tiene así con una precisión estadística, pero alrededor de unos 300, 400 frailes moran en estos 60 conventos. Todavía no tenemos en la orden para ese momento una organización muy concreta, porque acaba de nacer la orden, pero curiosamente en unos 3 años ha habido una expansión muy significativa. No es de menospreciar la presencia de entre 300 y 400 frailes y la fundación de unos 60 conventos. Entonces, Domingo pues desea que la orden vaya expandiéndose más. Incluso recordemos que un rasgo de nuestra orden no es solo la predicación en el ámbito académico o intelectual, sino también en las tierras de misión, propiamente la evangelización, dar a conocer el evangelio a quienes no han tenido contacto con él. Entonces, también Domingo pues está vislumbrando estos espacios de misión y aparece el escenario de poder entrar a la zona de Europa del Este, concretamente Polonia. Sin embargo, pues hay que hacer algunos preparativos y desde luego pues pedir siempre la anuencia a los obispos locales, que en muchas ocasiones muestran simpatía por este estilo de vida, pero en otros momentos tienen sus reservas. Entonces, pues Domingo está en esta labor asidua de visita y sobre todo de ir construyendo puentes para que la orden pueda hacerse presente en otras latitudes. Y es cuando hace curiosamente una visita a París y ahí ya se encontraba el convento de San Jacques, el convento de Santiago, y pues es muy sonada en la ciudad de París de aquel momento la presencia del fundador de la Orden de Predicadores. Se hablaba mucho de él y pues no debemos también de perder de vista que en este momento ya existe la otra orden mendicante que es un poco anterior a nosotros, la orden de los frailes menores, los franciscanos, que también pues habían crecido de una manera gigantesca en muchas zonas de Europa y por tanto las referencias respectivamente a Francisco de Asís y a Domingo eran muy notables y generaban mucha expectación. Entonces, durante esta estancia, a raíz de la visita que hace Santo Domingo a la ciudad de París, al convento de predicadores, curiosamente, muchos estudiantes de la universidad van a asistir y van a escuchar su predicación, entre ellos Jordán. Y pudiéramos decirlo, a lo mejor de una manera extremadamente coloquial, que allí se da como un encuentro entre las almas, un encuentro espiritual entre Domingo y Jordán de Sajonia, porque desde un primer momento Jordán descubre en Domingo pues al hombre que asume la palabra de Cristo y la da no solo
en el plano discursivo, sino sobre todo en la realidad de la vivencia evangélica. Y por otro lado, pues también el proyecto que presenta Domingo le parece a Jordán el proyecto que él siempre anhelaba y deseaba, el de una predicación que estuviera asida muy concretamente a la propia palabra de Dios y desde luego al conocimiento de la doctrina, para de esta manera llevar la salvación a las almas, como se decía en esta época muy concreta de la historia. Entonces, pues prontamente, a pesar del tiempo relativamente corto que va a estar nuestro padre en París, porque tenía que proseguir con sus visitas a otros territorios donde se habían fundado conventos, se va a convertir, por así decirlo, en una especie de director espiritual. De hecho, Jordán le solicita varias ocasiones si le puede confesar, y es allí donde pues muy seguramente también Jordán le abre su alma a Domingo y le expresa probablemente quizá alguna incertidumbre sobre el camino en orden al seguimiento de Cristo, si seguía en el estado estrictamente clerical, secular, o en su defecto, pues venía la atracción de esta nueva orden mendicante que parecía llenaba expectativas para Jordán y donde pues iba descubriendo un llamado muy especial de Dios. Según algunos biógrafos, y es muy probable que así haya sido, Domingo de Guzmán, siendo un hombre de Dios que conocía también la profundidad del corazón de las personas, fue muy respetuoso de la decisión de Jordán en el sentido de ingresar a la orden o seguir por el camino estrictamente del estado clerical. Ahora, sabemos que Domingo se trasladó después a Italia, concretamente a Bolonia, en ese año de 1219. Ya estaríamos hablando de finales de ese año. Y también aparece en el escenario otro fraile predicador de aquellos tiempos primeros, muy significativo, que fue Reginaldo de Orleans. Él era prior en la zona justamente de Bolonia. Sin embargo, Santo Domingo le pidió que se trasladase a Francia, concretamente a París. Y Reginaldo también era un predicador cuya palabra era bastante penetrante y generaba mucha atracción en sus auditorios. Curiosamente, entre los jóvenes de aquel momento y de manera muy particular entre los estudiantes. Y por eso, pues también en estos meses que todavía permanece Jordán en territorio francés, va a tener contacto con Reginaldo de Orleans. Haya tenido hasta cierto punto una mayor influencia para que Jordán se decidiera definitivamente a ingresar con los frailes predicadores. Entonces, pues podemos ver ya el inicio de la vida de Jordán de Sajonia en la orden a inicios del año de 1220. Sabemos que tomó el hábito el día 12 de febrero de ese año de 1220, que curiosamente en esa ocasión era miércoles de ceniza. Iniciaba el tiempo de Cuaresma y la vestición del hábito, la toma de hábito fue en el convento de Saint-Jacques de París. Y desde ese momento, pues se notó claramente un apasionamiento, un enamoramiento
de Jordán por la orden y por este proyecto que todavía requería un mayor desarrollo. Porque también en este año 1220, lo decía hace un momento, es un año muy importante en la historia de nuestra orden, en la historia de los dominicos, porque se va a llevar a cabo el primer capítulo general de la orden el día de Pentecostés de 1220, que en aquel año cayó el día 17 de mayo de 1220. Entonces, pues prácticamente de aquellos 60 conventos a los que hemos hecho referencia, los frailes pues estaban preparando para este gran acontecimiento. Es importante decir que todavía para esta época la orden no está estructurada en provincias, solamente existen estos conventos y la cabeza de la orden es el maestro, en este caso el propio Santo Domingo de Guzmán. Sin embargo, pues en el capítulo precisamente de Pentecostés de 1220, ya se le va a dar a la orden pues una estructura mucho más fuerte para que el proyecto que Santo Domingo ha ideado pueda cobrar su realidad estricta, puesto que todavía había una cierta dispersión, había algunas cuestiones que no quedaban muy claras y en vida Santo Domingo determinó dilucidar estas cuestiones que veces generaban controversia y también quiso dar ya a la orden, desde luego, una estructura jurídica. Entonces, por eso, este capítulo de Pentecostés de 1220 va a ser extremadamente importante. Es de los momentos más trascendentales en la historia de nuestra orden, ya que allí pudiéramos decir que se van a sentar las bases del carisma y de la legislación dominicana. Y es interesante también tener en cuenta un suceso. Se requería de la representación de varios frailes de cada uno de estos 60 conventos y curiosamente en el convento de París va a ser elegido para que asista al capítulo Jordán de Sajonia, aún siendo novicio, lo que pues bueno, pues desató algunas expresiones, según algunos biógrafos, de asombro, pero también pues probablemente hubo alguno que otro desacuerdo. Sin embargo, va a participar en esta asamblea capitular de 1220 y de alguna manera fue muy importante su presencia porque como ya ustedes lo saben, él se va a convertir en el sucesor de Santo Domingo y si en ese momento se ponen las bases de la vida dominicana, se va a comenzar a organizar más estructuralmente la orden, fue, pudiéramos decirlo en esos términos, providencial su presencia porque él va a darle continuidad a la obra que ha iniciado Domingo. Concretamente, en este capítulo, pues ya señalábamos que se define el gobierno de la orden, que es un gobierno comunitario a través de la estructura capitular, por eso el capítulo conventual. Se va a comenzar a hablar sobre la necesidad de la organización de las provincias, ya no existen conventos y el maestro como autoridad absoluta en cada uno de estos, sino ciertamente el maestro va a tener este grado de autoridad, pero un conjunto de conventos cercanos va a dar origen a una provincia y la provincia estará gobernada por un prior provincial y entonces en sentido más práctico el gobierno pues va a ser más eficaz.
Pues se van a resaltar los pilares de la vida dominicana, particularmente la vida comunitaria, la trascendencia del estudio. Recordemos que Santo Domingo resaltaba mucho esto, no tanto el estudio por el estudio, sino el estudio en aras de la labor apostólica, y desde luego pues se vuelve a reafirmar la realidad propia de la orden como mendicante, una orden que asume y vive el espíritu de pobreza. Además, pues también se valora mucho en la espiritualidad que en el capítulo se señala, la vida de oración, de recogimiento, el silencio, todo esto que incluso un poco después, ya con el propio Jordán de Sajonia en el gobierno de la orden, pues se le va a comenzar a denominar como las observancias. Entonces, la presencia de Jordán, como decía, en este capítulo va a ser vital, porque vamos a tener al año siguiente, en 1221, otro capítulo que va a concretar mucho más las cuestiones ya referidas en este capítulo de 1220. El siguiente, de 1221, todavía participará nuestro padre, puesto que se celebra a finales del mes de mayo, el 30 de mayo, y después de concluido el capítulo, Domingo ya entrará pues en una situación delicada de salud que le llevará a la muerte en agosto de ese año, 1221. Entonces, estos dos capítulos se complementan, aunque claro, el de 1220 pues tiene esta enorme peculiaridad. Ahora, también es importante decir, no sé si quizá lo hayan comentado el día de ayer, viendo la figura de San Raimundo de Peñafort, que fue un gran canonista, un gran especialista en el derecho. En el capítulo de 1220, es mucho más moderno, pero se habla del libro de las costumbres de la orden, que pues por alguna problemática histórica que parece no se ha resuelto, este documento que fue aprobado en este capítulo en presencia del propio Domingo, lamentablemente se perdió, a pesar de que hubo algunas copias que estuvieron en estos primeros conventos, pues desaparecieron todas las copias, por eso no sabemos. Algunas cosas, curiosamente, van a ser transmitidas por Jordán de Sajonia, por eso también Jordán de Sajonia va a tener importancia en el plano legislativo. Él tiene una obra que se titula el libro de la vida de los frailes, y en este libro pues vienen algunas referencias a estas primitivas constituciones o a la primitiva legislación de la orden. Y también, ya siendo maestro de la orden, Jordán va a redactar una obra dedicada a presentar la biografía de nuestro padre Santo Domingo, no solo en el plano estrictamente histórico, sino pues reflejando sus rasgos espirituales, sus rasgos de fundador y su santidad de vida. No le denomina vida de Santo Domingo o demás, sino los orígenes de la orden de predicadores. Son de las obras más importantes que Jordán redacta, pero ya tiempo después, en su época de maestro. Entonces, pues tenemos la presencia del muy joven Jordán en este capítulo de 1220, y después, al año siguiente, ya siendo profeso, se celebra el capítulo, como les decía,
de 1221, al cual va a asistir nuevamente Jordán, pero ya con un oficio dentro de la orden, porque, como les mencionaba, se han aprobado las primeras provincias en que se va a estructurar y a organizar la orden. Y una de ellas va a ser la provincia de Lombardía. En un primer momento va a ser el propio Santo Domingo el que hace la elección de los priores provinciales y pues se define o se inclina por Jordán de Sajonia para convertirse en provincial de Lombardía. Algo que él pues asume con un espíritu de auténtica obediencia, aunque por lo que sabemos en su epistolario, pues tenía algunas reticencias en torno a lo que implica el acto de gobierno, el acto de presidir y dirigir una comunidad, en este caso, pues un conjunto hace pues en el año de se señalaba que el capítulo tenía que realizarse el espíritu, sea el espíritu el que ilumine, guíe, fortalezca y abra los caminos a la orden. Pero claro está, en este año ya de 1222, Santo Domingo había fallecido. Él había muerto meses atrás. Y entre otras cosas, en este capítulo, pues se buscaba al sucesor de Santo Domingo. ¿Quién podría ser la persona que pudiera dar continuidad al proyecto dominicano? ¿Quién podía tener, pues, no estrictamente todas las cualidades de Santo Domingo, pero sí al que se viese que había bebido el espíritu dominicador? Y en esta capitular a nivel general, ya dividida la orden en estas primeras provincias, unánimemente Jordán de Sajonia. Entonces, él en mayo de 1222 se va a convertir en orden, en el sucesor de Santo Domingo. Y el periodo de gobierno, el periodo en el que él es responsable de la orden, será desde 1222 hasta su muerte, como ya lo mencionaba Fray David en la introducción, el 13 de febrero de 1237. Entonces es un periodo extenso, por decirlo así, en el plano del tiempo en que Jordán de Sajonia pues tendrá bajo sus manos el desarrollo y consolidación de la orden y del proyecto de Santo Domingo de Guzmán. Bien, una vez que se convierte en maestro, ¿cuáles serían las prioridades que él considera pues esenciales para que la orden siga con su espiritualidad y sobre todo pues con la vivencia y puesta en práctica del carisma dominicano? Bien, una de las prioridades que él considera es que la orden pueda expandirse, tal como lo pensaba también Santo Domingo, pero que la expansión sea mucho más nutrida. Y por eso es que señala que va a ser fundamental el poder llegar de manera muy especial al ambiente universitario, así como él en su época de estudiante
se encontró con Domingo, se encontró con Reginaldo de Orleans. Él cree que los espacios universitarios son como el semillero de donde pueden surgir las vocaciones, donde puede surgir el enamoramiento, la atracción por la orden de predicadores. Y va a solicitar a todas las provincias, muy especialmente a aquellas en las que haya algún centro universitario, que los frailes se hagan presentes en ese ambiente, que las capillas conventuales se abran especialmente para los jóvenes que provengan de las aulas de las universidades, que puedan de alguna manera los frailes acompañar a aquellos estudiantes que sientan pues una inclinación por el estilo de vida de los predicadores. Y curiosamente, hay que decirlo, durante este gobierno de Jordán de Sajonia, la orden creció muchísimo. Santo Domingo había formado 8 provincias iniciales en estos capítulos a los que he hecho mención, pero hacia 1237, cuando fallece el beato Jordán, ya tenemos el doble de provincias, y también los conventos pasaron de unos 60, que es la cifra que teníamos en vida de nuestro padre, pues prácticamente a casi medio millar. E incluso de esos 300 o 400 frailes que había en 1220, 1221, hacia 1236, 37, nos vamos a encontrar con unos 4,000 o un poco más de frailes en Europa. Entonces, esta prioridad que Jordán considera que toda la orden debe de asumir, pues rindió mucho fruto. Ahora, también es cierto, y él mismo de alguna forma lo señala en su epistolario y de una manera indirecta en estas obras que mencioné, particularmente en los orígenes de la orden. Él va a ser predicador siendo maestro de estos lugares donde había universidades pues de mucho renombre, y muy seguramente el carisma de la predicación le movía al grado de que cuando era sabido que él predicaría en tal convento, pues se abarrotaba de jóvenes el espacio de la iglesia para escucharlo. Entonces va a tener mucha fama Jordán de ser uno de los principales promotores, diríamos, de las vocaciones de aquel momento medieval hacia nuestra orden. Vocaciones que también van a ir creciendo en el conocimiento doctrinal, en la labor apostólica, en la labor misionera y en la labor académica. Pero claro, pues como cualquier otro trabajo y más allá del empeño personal, va a haber algunas críticas y reticencias. Va a haber algunas críticas de los padres de familia, que muchos de ellos no van a alabar el que sus hijos decidan abrazar la vida dominicana, sobre todo en aquel momento histórico, porque no olvidemos que se trata de una orden mendicante y una orden pues relativamente muy joven. Esto significaba que los frailes pues tenían que vivir de la limosna, no podían vivir de las rentas como en el caso de los monjes. Y pues al ser todavía una orden muy joven, y aún a pesar de tener la simpatía de los papas reinantes de esta época, pues no era lo mismo en el plano de los estatus sociales que estar en una abadía benedictina o cisterciense
pues de gran renombre o de mucha historia. Tenemos el caso de Tomás de Aquino en ese sentido. Entonces, los padres de familia, muchos de los cuales apoyaban económicamente a los estudiantes de las universidades, manifestaban bastante oposición a que sus hijos cayesen seducidos por la palabra de Jordán. Entonces, había esa reticencia en algunos lugares, especialmente en Italia y en Francia. Por otro lado, también se van a oponer a estas predicaciones especialmente dirigidas a estudiantes las propias universidades, porque la matrícula de estudiantes, no de teología, pero sí de derecho o de medicina, disminuía, ya que algunos de los alumnos inscritos en esas facultades decidían abandonar ya los estudios y abrazar la vida dominicana, la vida mendicante. Bueno, y también hay que tomar en cuenta que algo parecido, con sus obvias diferencias, acontecía con la orden de los frailes menores, que también tenían presencia en algunas universidades, pero claro, con un estilo y un carisma evidentemente distinto, pero la ebullición de los mendicantes, pues veces generaba la disminución de la matrícula de estudiantes. Entonces, los propios profesores tenían un espíritu crítico hacia este tipo de predicaciones o hacia la presencia constante, especialmente de Jordán, en estos centros de enseñanza superior. Y curiosamente, varios frailes, no varios, sino un número notable de frailes dominicos, también se oponían a que hubiera un exceso de ingresos en la orden a raíz de la predicación de Jordán, porque estos frailes, pues quizá viendo el futuro, consideraban que un número grandísimo de frailes ponía en peligro una cierta estabilidad en la vida dominicana. ¿A qué me refiero con estabilidad? Bueno, pues a que aun cuando se vivía de la mendicidad, llegaría el momento en que un número grande tendría muchas dificultades para la manutención. Y esto haría que pues el nivel de vida cotidiana, material, viniera abajo. Y también pues los propios espacios conventuales. Además, ya para esta época, aun cuando es el momento climático, por así decirlo, del crecimiento de los dominicos y de los mendicantes en general, las ciudades comenzaban a pues tener un cierto cansancio por los apoyos a los mendicantes, que por lo menos en el momento concreto de la historia, las principales ciudades tenían cuando menos 3 conventos de mendicantes de las órdenes principales, franciscanos, dominicos y servitas. Y bueno, después aparecerían otras. Entonces, los propios frailes dominicos veían como con cierto peligro, no todos, pero un número significativo, el que hubiera un crecimiento tan fuerte de frailes. Y por otro lado, hacían la crítica al propio Jordán de Sajonia, y esto parece que le fue abiertamente señalado en alguno de los capítulos, el que él pues abría las puertas de la orden a la muchedumbre, a la masa de estudiantes, y veces pues no se veía que tuvieran la suficiente preparación o cultura para poder proseguir de forma conveniente los estudios eclesiásticos y asimilar el espíritu dominicano a nivel del estudio constante y asiduo. Pero bueno, parece ser que a pesar de estas dificultades, de estos señalamientos y de estas críticas, pues Jordán de Sajonia sigue adelante. Y lo que Jordán de Sajonia también argumenta en orden a que es necesario ampliar el número de frailes, abrir las puertas de los conventos a la experiencia
de nueva gente joven y que proviene especialmente de las universidades es para responder a la misión de la orden y al servicio de la iglesia, porque no hay que perder de vista, ya estamos en este momento finalizando la década de los 20 del siglo XIII y la iglesia pues ha dado varias encomiendas a la orden. Ya tenemos algunos obispos en ciertas zonas de Europa. Desde luego se le encomienda también la formación teológica en varias universidades o en otro tipo de estudios. Y desde luego también se le ha encomendado por parte del Papa Gregorio IX el trabajo en la Inquisición Pontificia a nivel de estudiar los procesos en la parte doctrinal o teológica que implicaba este tipo de tribunales. Entonces, además de la necesidad de hacerse presente en otros territorios pues más distantes de la zona del centro de Europa. Y por eso Jordán de Sajonia pues veía que era muy loable el que ingresasen números grandes a la orden y prácticamente hasta el final de sus días mantuvo con mucha claridad y con mucha inclinación el incremento de los jóvenes estudiantes universitarios a la orden. Y por eso en la tradición de la orden, pues siempre la promoción vocacional, los centros dedicados al discernimiento en estos tiempos contemporáneos son encomendados a la intercesión del sucesor de Santo Domingo. Otra faceta importante en la figura de Jordán de Sajonia, ya como maestro, lo he señalado, pero creo que vale la pena recalcarlo, es su obra como legislador y como organizador de la orden. Decíamos que Santo Domingo había dejado las bases concretamente en los primeros dos capítulos, 1220, 1221. Y Jordán de Sajonia pues va a continuar con estos lineamientos, pero va concretamente a convocar a un capítulo especial. En la orden existe una figura que es muy escasa históricamente y que conocemos con el título de capítulos generalísimos, que son capítulos extraordinarios fuera del periodo que se ha determinado para su celebración. Y en estos capítulos generalísimos, pues se convocan por situaciones pues también bastante extraordinarias, válgase la redundancia. En la historia de la orden solo ha habido dos capítulos generalísimos, uno en 1228 y otro en 1237. El primero, pues siendo maestro de la orden, el propio Jordán de Sajonia. Y en este capítulo de 1228 es donde se le va a dar ya el cuerpo legislativo a nuestra orden. Recordemos que en aquella época todas las órdenes religiosas, y desde luego nosotros no somos la excepción, en primera instancia tenemos la regla como la norma pues más notable de la vida religiosa o como la norma principal de la vida religiosa. Claro, desde luego pues está el propio evangelio, pero la concreción en cuanto al estilo de vida monástico o en este caso mendicante, pues sería la regla. No hay que olvidar que nuestro Padre Santo Domingo, por su experiencia y también por la inspiración del Espíritu Santo para una labor de esta naturaleza, consideró que la regla en ese momento ya aprobada por la Iglesia, que era más conveniente o que pues se acercaba a la era la de San Agustín. No
va a haber una regla propiamente de Santo Domingo, como si tenemos el caso de los franciscanos, la regla de San Francisco. No, aquí Santo Domingo abrazó la regla de San Agustín y todos sus hijos en esta historia de un poco más de 8 siglos profesamos la regla de San Agustín. Pero además de la regla vienen este conjunto de disposiciones más de carácter legislativo en la formulación redaccional, pero que incluso en aquella época, como les decía, eran denominadas como libro de costumbres, libro de enseñanzas más prácticas y de vida. Entonces, para este periodo se habían ya de alguna manera extraviado las antiguas o primitivas constituciones y entonces Jordán de Sajonia se ve obligado, o más que obligado, ve la necesidad imperiosa de hacer una legislación para todos los frailes. Y en esta legislación que se llevará a cabo en este capítulo generalísimo de 1228, participa Raimundo de Peñafort, a quien ustedes estudiaron el día de ayer y que será el siguiente maestro de la orden. Entonces se va a formular lo que vamos a conocer como el Código Legislativo Fundamental de la Orden en 1228, que serían las constituciones posteriores a las de Santo Domingo de 1220. Y bueno, pues también en los años siguientes, los últimos, no, todavía 8 años de gobierno de Jordán de Sajonia, él pues va a seguir continuando con el propósito de que este código sea conocido y sobre todo puesto en práctica en las diversas provincias. Además de el interés tan propio que tenía por el incremento de vocaciones a la orden, por su cercanía con los universitarios, pues desde luego también en estos años de gobierno realiza constantes visitas a las provincias y a los conventos, no tanto con el propósito de aplicar la ley por la ley, sino sobre todo de acompañar y fomentar el espíritu dominicano entre los frailes, porque pues había también situaciones difíciles que atravesaba la orden en determinados todo espacios en Europa del Este, el caso de Polonia, y se pretendía llegar en aquella época pues a una nación muy misteriosa, pero que siempre ha sido fascinante en su cultura y en otras expresiones, me refiero a Rusia. Y los frailes que habían sido fundados en Polonia por Jacinto y Ceslao pensaban también en llegar a aquellos territorios y desde luego pues también habrá una cercanía hacia la zona de Asia por parte de Tierra Santa, etcétera. Entonces, pues el Beato Jordán estará muy al pendiente de estas circunstancias y todavía no es la época de la gran controversia entre los seculares y los mendicantes, pero ya se comenzaba a vivir después de 1230 esta situación de aspereza, de rispidez, curiosamente en las universidades, entre los maestros mendicantes, franciscanos y dominicos, y los maestros seculares, que podían ser clérigos o no. Y pues se iba a discutir, aunque esto será unas 2 décadas después con mayor ahínco, la cuestión de si era válido para los mendicantes el poder dedicarse
en un determinado tiempo a actividades de carácter académico, porque según el pensar de los seculares se desdecía la vida mendicante de pedir limosna, teniendo actividades académicas. Además, por otro lado, también había tirantes en algunos episcopados hacia el crecimiento de los frailes. Entonces, también Jordán va a tener que enfrentar y a tener que vivir estas situaciones, pues hasta cierto punto adversas. Quizá no tanto como lo menciono, se dará en las décadas posteriores del mismo siglo XIII, pero ya se estaba perfilando esta realidad. Como consecuencia del crecimiento de la orden en Europa y en otros sitios, vamos a tener, ya lo decíamos, también el incremento de frailes, pero también hay una legislación muy clara en el sentido de cómo deben de organizarse numéricamente los conventos. Para aquella época, en el libro de las costumbres, que el propio Jordán redacta, se señala con bastante claridad que el convento debe de tener por lo menos 12 frailes para que reciba este título tal, es decir, para que sea estrictamente convento. Y además, el convento pues deberá de tener por lo menos un doctor en teología y también un lector, ya bien sea en las sentencias o en Sagrada Escritura. En esta época, el propio Jordán de Sajonia se preocupó mucho por la formación de los frailes, incluso pues a raíz de las críticas que otros frailes habían señalado en el sentido de este crecimiento para ellos desmesurado en la orden, y van a fundarse las escuelas conventuales, algunas muy importantes en Europa, y también los llamados estudios internacionales, donde de varias provincias asistirán sus respectivos estudiantes para profundizar y perfeccionarse en el conocimiento doctrinal, teológico o filosófico. Resalta también en el propio libro de las costumbres la necesidad de que los frailes pues sean hombres bien formados, y siguiendo el ideal de Santo Domingo, el propio Jordán va a impulsar el que sus frailes acudan a las universidades. En este caso, pues no solamente ya París, sino como les decía, se habían abierto otras universidades en España, Salamanca, en Gran Bretaña, Oxford, en Alemania, Colonia, desde luego en la península itálica, Bolonia. Entonces, pues es una época de gran desarrollo en la vida de la orden. Históricamente, pues ha sido el momento áureo de la orden de predicadores. Ciertamente seguirá un tanto esta experiencia de gran desarrollo todavía con los maestros siguientes, Raimundo de Peñafort y de inmediato sus sucesores, aunque para inicios del siguiente siglo, ya el siglo XIV, curiosamente, no solo la orden de predicadores, sino las órdenes mendicantes en general entran rápidamente en un periodo de decadencia. Eso es muy interesante, y se han hecho allí algunos estudios porque como que pareciera que todo está centrado en el siglo XIII, y a los 100 años pues vienen los momentos de cierta turbulencia, de caos, porque bueno, a final de cuentas el siglo siguiente, el XIV, es un siglo de muchas vicisitudes para la Iglesia y para Europa. Bien, por otro lado también hay algún dato significativo en la vida de Jordán,
que es su relación de amistad. Ya comentábamos que siendo todavía estudiante en París, había establecido un vínculo a ese nivel de una amistad muy estrecha con este joven Enrique, quien también ingresa a la Orden de Predicadores, pero también va a tener una relación muy amistosa con las monjas dominicas, que también comienzan en esa época su periodo de consolidación de Bolonia, particularmente con Diana de Andaló. Con ella la relación pues va a ser muy, muy peculiar, pudiéramos darle este calificativo, y van a tener la posibilidad de intercambiarse cartas, intercambio epistolar que pues ha llegado hasta nuestros días y que es muy importante para quienes se dedican a un estudio más detenido de la personalidad del beato, así como también de Diana de Andaló, ver esta correspondencia, porque pues además de la familiaridad, de la afectividad amistosa, existe un lazo genuino de espiritualidad que es expresado en los contenidos de estas cartas. Además, también gracias a esas cartas podemos conocer algunos sucesos que vive Jordán y algunos hechos que se van dando en la historia de la orden y que no aparecen en crónicas o en otro tipo de obras. El carisma personal de Jordán de Sajonia le llevaba a ser muy afable y a tener mucha facilidad, proclividad para las relaciones humanas y para fomentar estos vínculos de amistad dentro de nuestra orden. Y pues sería un caso muy emblemático, el de Diana de Andaló y él. Y también en este plano de la espiritualidad, ya decíamos que era un hombre muy dedicado no solo a cultivarse en el ámbito del conocimiento humano y de la ciencia sagrada, también era un hombre que tenía plena conciencia de la importancia de la vida espiritual, de la oración. Y en cierto sentido, pues podemos, sin temor a equivocarnos, que experimentaba un nivel de misticismo. Los grandes maestros de la vida cristiana, y entre ellos podemos colocar también al Beato, desde luego tienen esta experiencia profunda del misterio de Dios. Y en esa experiencia profunda va a tener un papel muy significativo la Virgen María, ¿sí? La Virgen María para Jordán de Sajonia como para Santo Domingo, pues es la gran intercesora de la orden, es la protectora de la orden. Y de allí que pues nuestra orden de predicadores, uno de sus rasgos, pues sea también el mariano. Ya como ustedes saben, la orden históricamente ha promovido y expandido el rezo del rosario, pero también ha habido otras expresiones de devoción a la Virgen. Una de ellas, muy propia de nosotros, es desde luego la oración periódica diaria de la Salve Regina, este himno que por antonomasia muestra las virtudes de la Santísima Virgen y también pide su intercesión. Entonces, la práctica que tenemos dentro de la orden de encomendarnos a María y de cantar este himno, pues procede ya desde esta época del propio Jordán de Sajonia. Además, por otro lado, también va a fomentar mucho la alabanza al Espíritu Santo. Ya había un himno anterior que, de acuerdo con algunos especialistas, es redactado por los benedictinos, el Veni Creator, pero la orden también lo toma sobre todo para algunas asambleas, para los capítulos, ya bien sea general, provincial o conventual. Entonces, todas estas prácticas pues van a ir configurando
las costumbres propias de la orden. Algunas se van a integrar en lo que después va a ser conocido como observancias regulares y serán pues un distintivo muy específico de la praxis dominicana conventual. Y bien, pues llegaremos ya prácticamente al final de su vida, después de toda esta labor, especialmente en la estructura, organización y legislación de la orden, así como en la promoción de las vocaciones y en la extensión numérica y geográfica de la misma. En el año de 1236 va a realizar Jordán una visita a la provincia de Tierra Santa. Ajá. Y en esta época, pues estos territorios están en convulsión porque nuevamente los musulmanes habían tomado el control prácticamente de Palestina, de la zona de lo que hoy es Líbano, de Jerusalén, etc. Sin embargo, pues realmente el viaje no va a tener tantos contratiempos. Incluso corrieron con suerte Jordán de Sajonia y sus acompañantes de no padecer alguna enfermedad como las que eran comunes en las embarcaciones. Sin embargo, cuando regresa nuevamente hacia Europa, lamentablemente la embarcación en la que venía va a sufrir una tormenta y pues prácticamente dicha embarcación es consumida por las olas y allí morirá junto con los otros frailes que le acompañaban. Va a morir ya muy cerca del puerto de Ptolemy, es donde se dio este fenómeno pluvial, por así decirlo, y pues muere en estas condiciones Jordán de Sajonia. Hubo posibilidad de recoger sus restos. Los religiosos de la zona los van a llevar al convento y pues va a desarrollarse las celebraciones funerarias respectivas. Ya desde ese momento, la orden le va a tributar a Jordán de Sajonia una profunda devoción. Se le va a considerar siempre como un notabilísimo predicador, el gran organizador y estructurador de la orden, un hombre sabio y pues alguien a quien seguramente el Espíritu de Dios eligió para guiar a la orden en estos momentos iniciales en que la orden nacía para la vida de la iglesia. Y bueno, pues será considerado beato, va a ser desde luego honrado litúrgicamente con este título y pues como también mencionaba Fray David en la introducción, es uno de los pilares históricos de nuestra orden, el inmediato sucesor de Santo Domingo, quien tuvo la apertura de espíritu y de corazón para asimilar el carisma y para ensancharlo en medio de las condiciones históricas que le correspondieron vivir, tanto en la iglesia, en el mundo de la vida religiosa, como en la sociedad europea de esta primera mitad del siglo XIII. Bueno, pues esta es mi presentación muy sintética de la figura de Jordán de Sajonia. Como les mencionaba también, no hay tanta literatura en torno a Jordán de Sajonia en comparación de otras figuras también de gran peso en nuestra orden, pero pues yo creo que podemos, con lo que el propio Jordán escribió y algunos estudios que se han hecho, particularmente de la historia de los maestros de la orden, hacer una reconstrucción hasta donde sea posible objetiva de este beato tan significativo para nosotros los predicadores.
Muy bien. Bueno, espero no haberme extendido tanto. Pues no sé, yo creo que a lo mejor pudiéramos tener algún momento de diálogo, si hubiera alguna pregunta, comentario, alguna aclaración, pues con mucho gusto. ¿Puedes repetir cuál es el año en que visitó la Tierra Santa, Jordán de Sajonia, por favor? 1237. Ya lo decía. Y es, bueno, 1236 es cuando llega. Porque yo oí que era algo de 36, pero no. 1237, sí. 37. 1236 hace la visita a finales del año y regresa, o esa era la idea, regresar a Europa. 1237 está unos meses allá. Obviamente también estos viajes eran largos y es cuando viene esta tormenta, el naufragio, la destrucción más bien de la embarcación, y allí fallece. Qué mala onda. ¿Y cuántas personas iban en ese viaje? Bien a bien en los textos que consulté no aparece. Se señala que trae unos acompañantes. Es probable que no hayan sido más de 5 frailes, además de él. No era el ir a una labor misionera, era una visita que como maestro de la orden, como animador de la orden, realizaba a la provincia de Tierra Santa. Entonces él con sus acompañantes, quizá otros 5 más, iban a visitar los conventos que había en el territorio citado. O sea, era una visita caritativa, pudiéramos emplear esta palabra en el sentido de fraternidad, y también pues disciplinaria, legislativa. Los restos van a ser después llevados a las iglesias de la orden en la sede italiana. Cuando Jordán de Sajonia fue a la Tierra Santa a visitar los conventos, ¿no pudieron visitarlos? O sea... No, sí pudieron hacerlo. Fue una visita normal. No tuvieron, al menos por lo que sabemos, mayor impedimento, a pesar de que pues ya unos años atrás, nuevamente, los musulmanes habían tenido el control concretamente de Jerusalén. Hubo un periodo de 100 años en que los cristianos establecieron el llamado Reino Latino de Jerusalén, pero en esta época nuevamente las tropas islámicas logran deponer a los latinos y establecen nuevamente un gobierno musulmán, pero a pesar de ello no hubo ninguna traba fuerte para que llevaran a cabo esta visita en los conventos de Tierra Santa, por lo que sabemos. Fue de hecho una visita muy pacífica. Right. ¿Los dominicos también tienen alguna encomienda en Tierra Santa como los franciscanos? Bueno, no estrictamente a ese nivel, pero sí. No. De hecho, está la escuela bíblica y arqueológica, la École Biblique, que es una de las sedes de especialización en los estudios de la Sagrada Escritura. Una de las, bueno, en mi opinión, yo creo que es la institución que realiza un trabajo académico, investigativo muy profundo, por estar justamente en el territorio donde pues se dieron la historia de Israel y la historia misma del Señor y de la naciente iglesia, y donde pues se redactaron muchos de los textos de la Sagrada Escritura. Así es. Muchas gracias. Jesús, perdón, te preguntan en el chat, María Elena, que dónde se pueden consultar las cartas entre el Beato Jordán y Diana Dandaló. Hay una edición del epistolario de Jordán de Sajonia, pero ahorita no recuerdo bien, a lo mejor tú lo recuerdas, si es de Edivesa o de... Si no mal recuerdo, es San Esteban. San Esteban, sí.
Gracias. Entonces allí se hizo la compilación de las cartas y está la edición, exacto, exacto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, aportación, pregunta que quisieran hacer? ¿De cuántos años falleció Jordán de Sajonia, perdón? Bueno, si hacemos el cálculo por las Es que fechas que suponemos, no escuché bien el año. 1190 a 1237. 36 a 37. Ajá, de 1190 a 1237 estaríamos hablando de 47 años, ¿no? 46 años. Si a lo mejor su fecha de nacimiento era a mediados del 37 del año. Acuérdense que en este periodo la gente no tenía una expectativa de vida tan larga. Hubo algunos casos, pero la mayoría de la población no llegaba a los 40 años. Sí, sí. Sí, para nosotros hoy en día decimos, pues murió muy joven, pero era muy común en aquella época por enfermedades infecciosas, las guerras y otros problemas que la gente muriese muy joven. Joven de acuerdo a los criterios actuales, 35, ¿no? Sí, donde podemos llegar a 80, 90 años. En aquella época sí había casos, pero eran muy contados. Sobre su proceso de beatificación, más o menos, ¿cuándo sería esto? Bueno, ya para el siglo XIV, sí, para el siglo XIV ya es al menos dentro de la orden reconocido un culto pues más privado, y en ese mismo periodo ya tendríamos a él, sí, prácticamente beatificado, o sea, en un periodo de algunas décadas. Los procesos en este periodo medieval no eran como los tenemos en los tiempos actuales, que después del siglo XVI comenzó a haber una serie de disposiciones reglamentarias para que a alguien se le dé el título de beato o se canonice o se le dé una veneración en particular, ¿sí? Ciertamente pues la iglesia, de acuerdo al clamor de los fieles y también teniendo un poco los testimonios de personajes que vivieron con quien es considerado santo o beato, pues bueno, le reconoce este grado. Muchas gracias. Por ahí tenemos una pregunta. Adelante, por favor. HDM de Cuapa, las hermanas dominicas de María. Bienvenidas. Gracias. ¿Ya se escucha? Ya se escucha, madre. Está bien. Aquí solamente para presentar el ensayo de las cartas del Beato Jordán. Ok, pero ese es de... No. Ese es de aquí de la provincia. Este es de la provincia. Sí, ¿sí se alcanzan a ver? Lo sacaron por los 90, ¿no? Sí. Esas están allí y aparte están las otras, ¿no? Las de... Es una edición más amplia. Sí. ¿Sí? Bueno, eso era muchas todo. Gracias. Gracias, hermana Estela. Pues, querido Jesús, a nombre de todos los que nos hemos reunido esta tarde para escucharte y escucharte con atención e incluso hasta con la boca abierta, por todo lo que nos has compartido, porque creo que la charla de hoy ha tenido una riqueza muy importante, que no solamente hemos aprendido sobre el Beato Jordán Sajonia, sino que hemos tenido también una visión histórica e incluso de elementos muy concretos de nuestra orden que Jesús ha sabido integrar muy bien, junto con los datos biográficos y las anécdotas también interesantes que hay sobre la vida de este personaje que sin duda alguna es monumental. Así que, Fray Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu amor a nuestra orden y a todos ustedes por estar aquí reunidos. El día de mañana continuaremos. Mañana vamos a tener la presentación de 2 maestros de la orden. Uno que sería el sucesor de San Raimundo de Peñafort, que conocemos con el nombre de Juan el Teutónico, van a decir por qué, y vamos a dar un salto en el tiempo para poder ver también a un maestro de la orden que ha sido decisivo para las fraternidades de los dominicos seglares, que es Fray Muño de Zamora, que se enfrentó incluso al obispo de Roma para poder sacar adelante
pues, la legislación sobre las fraternidades de dominicos seglares. Es lo que veremos el día de mañana, así que están todos cordialmente invitados a que nos encontremos a las 7 de la noche. Gracias a todos, bonita noche y Dios nuestro Señor me los bendiga abundantemente.